Mi nombre es Soledad Guarnieri Rondina, soy psicóloga y me desempeño como coordinadora de donantes en el Cucaiba desde hace más de 10 años. Y lo que vamos a presentar, o lo que voy a presentar mejor dicho, es comunicación de malas noticias en todo el proceso de procuración de órganos y tejidos para trasplante, enfocándonos en lo que es la entrevista familiar y también lo que es la comunicación judicial en los casos en que sea necesario. El proceso de procuración de órganos y tejidos para trasplante está constituido por diferentes fases. La primera fase tiene que ver con la detección del potencial donante. ¿Sí? Es la identificación oportuna de los fallecimientos ocurridos en distintos hospitales, ya sean públicos o privados. Los fallecidos por muerte encefálica son potenciales donantes de órganos y los fallecidos en parada cardíaca son potenciales donantes de tejidos. La segunda fase está ligada a lo que es la selección del donante. Consiste en determinar qué órganos y tejidos de los pacientes fallecidos son viables para un futuro implante. Luego tenemos la certificación de muerte bajo criterios neurológicos. Es la constatación de la muerte utilizando criterios clínicos y exámenes neurológicos complementarios. Existe un protocolo nacional para determinar la muerte bajo criterios neurológicos que describe los criterios clínicos pertinentes y los estudios complementarios necesarios. Estos son electroencefalograma, ecodoppler, potenciales evocados. Se requiere la firma de un neurólogo o neurocirujano estableciendo la condición. Luego tenemos todo lo que es el tratamiento del donante, el sostén artificial de las funciones del organismo, con el objetivo fundamental de mantener la perfusión y adecuada oxigenación de los órganos cadavéricos para un futuro trasplante exitoso. Obviamente hay guías y manuales de actuación disponibles en el INCUCAI. Después tenemos específicamente la comunicación con la familia, que es en lo que me voy a enfocar en esta presentación, en donde, luego de comunicar el fallecimiento, es el momento en el que la familia requiere acompañamiento y contención para generar un contexto adecuado que permita abordar el tema de la donación. Luego tenemos en la fase 6 lo que sería la extracción de órganos y tejidos, que es el procedimiento quirúrgico mediante el cual se realiza la extracción de órganos y tejidos del cuerpo del fallecido. Se va a efectuar en el quirófano de la institución con médicos especialistas habilitados para tal fin. Luego tenemos, por último, lo que es el implante, es decir, el implante de esos órganos extraídos en los posibles receptores. El comunicador, de alguna manera, lo llamamos así, comunicador, porque es un rol que puede encarnarlo cualquier profesional de la salud que esté capacitado para esto, ya sean médicos, enfermeros, psicólogos en este caso, pero es clave el rol del comunicador en todo el proceso porque de alguna manera lo que va a hacer es garantizar calidad, ¿sí? Nuestras intervenciones van a garantizar la calidad del proceso y darle de alguna manera un encuadre solidario y humanitario. De alguna manera cuando nosotros llegamos a un hospital a hacer nuestra intervención o estamos dentro del hospital, somos un agente por lo general externo al lugar donde está internado el potencial donante. Esto de alguna manera genera en la familia un estado de alerta, de inseguridad, y esto condiciona también toda la entrevista, ¿sí? Nuestra intervención justamente es generar un ambiente de contención y acompañamiento a la familia del donante. Siempre hay que mantener una relación de respeto, de empatía y encuadrar toda la entrevista desde una perspectiva humanitaria que esté focalizada en la perspectiva de la vida, más allá de la muerte, ¿sí? Es importante focalizar a la donación como una posibilidad de dar vida y prolongar o mejorar la calidad de vida en otros casos. Como decía anteriormente, el comunicador puede ser cualquier persona del equipo de salud que esté capacitado para esta tarea. No necesariamente tienen que ser médicos o psicólogos, pero sí debe tener un perfil adecuado para este rol. Por supuesto que debe tener capacidad de empatía, ponerse en el lugar del otro, capacidad de relación e iniciativa, sumada a una motivación personal
para esta tarea. Es clave el trabajo en equipo, porque es de alguna manera un trabajo interdisciplinario, y por supuesto debe conocer las unidades de terapia intensiva y los hospitales, ¿sí? Es clave también conocer obviamente todas las fases de este proceso y los actores que intervienen justamente en este proceso, que son varios. A su vez debe conocer la normativa vigente, que es la Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, que es la Ley 27.447. Para intervenir en una situación de crisis debemos, primero, en primera instancia, establecer un contacto psicológico, es decir, conectar con el dolor de esta familia, tratar de usar un lenguaje apropiado, no solo el lenguaje, sino también observar lo no verbal, las cuestiones que están implícitas dentro de cada grupo familiar, obviamente ver cuáles son las dimensiones del problema, qué es un problema para esta familia y dentro de eso qué posibles soluciones podemos aportar nosotros desde nuestro lugar. Obviamente siempre desde el encuadre de la contención y el seguimiento con esa familia desde el inicio hasta el final del proceso. Y algo que me parece sumamente importante es esto de tener una rápida comprensión del contexto, los actores y las circunstancias, ¿sí? No solo del contexto que condiciona a esta familia, sino también de quiénes son los que intervienen y cómo esto va a condicionar de alguna manera a la elaboración del dolor. En función de nuestra intervención en crisis, tenemos que tener en cuenta lo que implica el proceso de duelo. El duelo es la respuesta de cualquier persona frente a la pérdida, ya sea de algo o de alguien. Y este proceso genera bastante bloqueo emocional y dificultad para asimilar cualquier tipo de información. Por eso es clave que lo tengamos en cuenta para el momento de realizar la entrevista. Dentro de las etapas del duelo tenemos primero lo que es la negación, es decir, la no aceptación, la ira, que tiene que ver con la rabia, el resentimiento, la búsqueda de culpables, esta frustración que aparece frente a lo irreversible. También la negociación, en donde las personas de alguna manera fantasean con la idea de que se puede revertir o cambiar el hecho de la muerte. Surgen estas preguntas de qué hubiera pasado si yo hubiera hecho o no tal cosa. Luego tenemos lo que es la depresión, la tristeza profunda, esta sensación de vacío que aparece frente a la pérdida, ¿no? Y por último, la aceptación, que es el momento más importante, pero a la vez más difícil, ¿no? Que es justamente la asimilación de esta pérdida. Teniendo en cuenta el duelo y sus diferentes etapas o fases, el comunicador va a ir atravesando estas diferentes fases con la familia y a su vez ir clarificando cualquier cuestión que surja en la entrevista, siempre desde un lugar de escucha activa, ¿sí? No solo vamos a estar para escuchar, contener, sino también para dispensar ayuda, ¿no? Nuestro rol es justamente dispensar ayuda y alivio emocional. Entonces, esto siempre se da desde el encuadre de la empatía y la contención. No siempre las fases del duelo son lineales y hay que ir registrando eso también en cada familia, en qué etapa de este proceso están. No siempre se dan de esa manera y en ese orden, entonces hay que ir registrando también esto con cada familia. Bueno, algunos componentes de esta escucha activa y relación de ayuda, que también son de alguna manera herramientas para la entrevista, pueden ser, por ejemplo, la clarificación, en donde se intenta aclarar determinada cuestión, implica el dominio afectivo y cognoscitivo del mensaje, y su finalidad es evitar errores o confirmar con precisión lo que se está escuchando. Luego tenemos la paráfrasis, que es la repetición no literal de la parte cognoscitiva del mensaje del interlocutor. Implica refrasear lo que se ha dicho de modo que lleve a una posterior discusión o a una mayor comprensión del tema, ¿sí? De alguna manera va a hacer saber a la familia que hemos comprendido, nos va a permitir focalizar en una idea o aclarar contenido. Después tenemos lo que son la reflexión de sentimientos, que va, bueno, exclusivamente dirigido a lo que son las emociones y los sentimientos y tiene que ver con la verbalización, ¿sí? Con la puesta en palabras de
cuestiones afectivas que van surgiendo dentro de la entrevista. Bueno, los resúmenes de información, como bien lo dice su título, es ir de alguna manera haciendo síntesis o resúmenes de alguna parte de la entrevista o de ciertas cuestiones que nos parecen relevantes. Después tenemos lo que son preguntas y respuestas orientadas a la acción, centradas específicamente en el interlocutor. Pueden ser abiertas, que son esas preguntas que animan a responder, que dan libertad de réplica, esto de qué, cuándo, cómo. Y también lo que son las preguntas cerradas de respuestas sí o no, ¿sí? Donde se recoge información objetiva y específica. Los elementos no verbales son claves en la entrevista y de alguna manera están ligados justamente a todo lo que no está directamente relacionado con el lenguaje, ¿no? Que tiene que ver con establecer un adecuado contacto ocular, es decir, mirar a los ojos, ser adecuados con los movimientos de la cabeza, la postura, las sonrisas o no, y el volumen y el tono de voz que vamos a emplear en la entrevista. Los elementos asertivos, bueno, justamente tienen que ver con la habilidad social de la asertividad, ¿sí? Esto de ser adecuados en qué momento se dicen las cosas, cómo se dicen y esto de contextualizar, ¿no? Tener en cuenta esa familia, esa situación y ese caso en particular como único. Bueno, ya entrando en el plano específico de lo que es la comunicación familiar, lo primero que tenemos que hacer es siempre frente a cualquier familia que nos toque entrevistar es presentarnos, ¿sí? Explicar de manera clara quiénes somos, qué vamos a hacer, en qué consiste la evaluación neurológica, ya que la evaluación neurológica implica ciertos pasos y un tiempo determinado. Explicarle esto a la familia, ser claros con lo que vamos a hacer, esto de confirmar que somos un equipo externo al hospital, y bueno, y habilitar obviamente también a las preguntas que tenga la familia, ¿no? Dentro de esta primera medida y de esta presentación que hacemos con la familia, tenemos que indagar también qué información tiene, qué información previa tiene esta familia, ¿sí? Por lo general lo que yo suelo hacer es consultarles qué hablaron con el médico, qué les dijeron en el hospital, porque de esta manera lo que nosotros vamos a saber es con qué panorama nos vamos a encontrar, ¿sí? Si es una familia que va a estar bien informada, que entendió lo que te dijo el médico o no. Muchas veces se les explica desde las unidades de terapia intensiva, pero no siempre ese mensaje se comprende. Entonces es muy importante registrar esto para tener herramientas para el posterior desarrollo de la entrevista, ¿sí? Y de esta manera sí es necesario aclarar la información que consideremos que es errónea o que es escasa, ¿no? La entrevista es muy importante que se desarrolle en un clima y en un contexto adecuado, ¿sí? En un espacio donde haya privacidad y donde nosotros nos podamos ubicar en círculo con los integrantes de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos posicionemos en un lugar jerárquico o de dar información, sino en compañía con esta familia, ¿sí? Registramos también todos los sentimientos y pensamientos que acompañan a los distintos integrantes y hay que intervenir de manera muy cautelosa, brindando información y contención, pero también registrando, ¿no? Qué es lo que predomina, si la angustia, el enojo, la ira. Siempre va a haber algún que otro participante que sea un referente más receptivo, ¿sí? Siempre va a haber alguien con mayor capacidad de escucha y entendimiento y eso nosotros lo tenemos que registrar a la hora de entrevistar. También es clave contextualizar, ¿no? Esto de que tener en cuenta el contexto sociocultural de cada familia, qué formación tienen, qué capacidad de receptividad, si tienen o no recursos simbólicos, qué lenguaje utilizan, tanto verbal como no verbal, y obviamente la nacionalidad y la religión, ¿no? Que son cuestiones que también atraviesan a toda la entrevista y pueden llegar también a condicionar el resultado de la misma, ¿no? Siempre digo que cada caso clínico es único, que cada familia es única y tiene sus características particulares, que ninguna entrevista va a ser igual a otra, ¿sí? Sino que cada familia va a tener sus características y particularidades y esto es lo que nosotros llamamos trabajar desde la subjetividad. También es muy importante considerar que no hay representación para la muerte,
no hay forma de poder simbolizarla a nivel psíquico, entonces acompañamos las necesidades de cada grupo familiar para que algo de todo eso empiece a elaborarse, empiece a aparecer, ¿no? Y bueno, nuestras intervenciones obviamente van a tener en cuenta los tiempos cronológicos, pero sobre todo los tiempos lógicos, ¿sí? Los tiempos de cada familia con respecto a esto de la elaboración, que no siempre van a ser iguales. Bueno, el objetivo principal de la entrevista va a ser dispensar ayuda, ¿no? Y alivio emocional. Aliviar los primeros signos del dolor para poder establecer un clima adecuado en lo que implica la donación, ¿sí? El objetivo también va a ser que la familia pueda tomar decisiones y a la vez estar en un clima de contención y empatía. Esto va a garantizar obviamente la calidad en todo el proceso de donación y trasplante. Bueno, la comunicación familiar va a tener dos etapas. La primera etapa va a ser la comunicación del fallecimiento, ¿sí? Una vez que tenemos el diagnóstico, hacemos la comunicación del fallecimiento. Y luego, cuando ya se comprendió esta situación y cuando nosotros como comunicadores registramos que esto se interiorizó y se entendió, pasamos a la siguiente etapa, que es la comunicación de la posibilidad de donación de órganos y tejidos, ¿sí? Bueno, como dije anteriormente, una vez que se certifica y se confirma el diagnóstico de fallecimiento bajo criterios neurológicos, ahí pasamos a la comunicación del fallecimiento, ¿sí? La misma se tiene que hacer de manera clara y contundente, de manera concluyente, que no genere dudas de la irreversibilidad del diagnóstico. Esto es clave para poder pasar a la siguiente etapa, ¿sí? El comunicador va a emplear las técnicas que considere adecuadas según el caso y va a acompañar a la familia a despedirse del cuerpo. Es muy importante esto de acompañar a despedir el cuerpo, ¿sí? Porque de alguna manera los va a ayudar a los familiares a sobrellevar de mejor manera el duelo y asumir esta pérdida. Bueno, la siguiente etapa, o sea, una vez que ya comunicamos el fallecimiento y una vez que esto se entendió, o sea, una vez que la familia entendió el diagnóstico y la situación de fallecimiento del familiar, lo que vamos a hacer como comunicadores es informar la posibilidad de la donación, ¿sí? De acuerdo al actual marco regulatorio, que es la ley 27.447. ¿Sí? Lo que vamos a informarle a la familia es, primero, si el potencial donante dejó expresa su voluntad frente a la donación, y en ese caso, si no fue expresa, aclarar y explicar que se lo considera como un donante, ¿sí? En esta instancia obviamente pueden surgir varias dificultades, pero nosotros como comunicadores vamos a emplear los argumentos pertinentes que favorezcan a la donación y a su relevancia sanitaria y social, ¿sí? Es muy importante que tratemos de generar conciencia de que la donación de órganos es un acto de amor que puede cambiar la vida de muchas personas y familias. Es clave enfocarse en la cuestión de la solidaridad, ¿sí? Y en la idea de que hay mayores posibilidades de estar a la espera de un órgano que de ser donantes. Acá surgió la idea de plantear este interrogante, ¿no? De ¿quién se negaría a recibir un trasplante en caso de necesitarlo? ¿No? Es muy importante que esto se trabaje con la familia, ¿no? Más allá de la voluntad expresa o no del familiar, de alguna manera generar esta conciencia social, ¿no? Obviamente en los casos de donantes menores de 18 años se procede de otra manera, porque ahí vamos a necesitar la autorización de alguno de los dos progenitores o representantes legales para que nos autoricen o no la donación de órganos y tejidos. Bueno, el marco regulatorio de alguna manera va a atravesar y a condicionar todo el proceso de comunicación, de entrevista y de donación, ¿sí? En el año 2018 fue promulgada la ley 27.447, ¿sí? Que es la ley de trasplante de órganos, tejidos y células, que derogó de alguna manera la ley 24.193 y da un nuevo paso a la consolidación del donante presunto, ¿sí? Ya la familia, digamos, no tiene que testimoniar última voluntad del fallecido y de alguna manera la ubica en un lugar de acompañar un proceso en el marco de la comunicación, ¿sí? Acá la comunicación pasa a ser un acto médico en donde nosotros lo que vamos a hacer es brindar información adecuada y oportuna sobre el proceso de donación.
sin pedir testimonio, sin pedir autorización, salvo en los casos de menores. De alguna manera lo que vamos a hacer es informar esta posibilidad, ¿sí?, de ser donantes. Bueno, en algunos casos lo que vamos a hacer, aparte de la comunicación familiar, es la comunicación e intervención judicial. ¿Sí? Digo en algunos porque a veces la causa de fallecimiento del potencial donante es traumática, violenta o dudosa, y ahí vamos a necesitar de la autorización del juez de garantías que intervenga en turno, ¿sí? En los casos de muerte natural, ya sea por ACV, tumores y demás, no va a hacer falta esta instancia, pero bueno, en los casos donde la muerte esté dada por herida de arma de fuego, TEC graves, heridas de arma blanca y demás, vamos a tener que hacer la intervención judicial. Bueno, la intervención judicial comienza siempre con la denuncia en la comisaría interviniente. Esto muchas veces se hace desde el hospital cuando el potencial donante ingresa, y en otros casos, digamos, lo tenemos que hacer nosotros o gestionarlo directamente con la familia. El primer contacto va a ser con la comisaría que interviene en el hecho, y lo que vamos a hacer es darle aviso del inicio del proceso de donación y trasplante, y de alguna manera solicitarle a la comisaría que dé aviso a la fiscalía interviniente y al cuerpo médico de policía. También vamos a contactar en paralelo al juzgado de turno correspondiente para que el juez de garantías obviamente empiece a emitir el oficio, ¿sí? O empiece a ponerse en tema, en autos, para gestionar el oficio de autorización judicial. También lo que hacemos es, en algunos casos, contactar al agente fiscal y o médico forense. Muchas veces esto se hace desde la comisaría, pero a veces directamente nosotros somos los que contactamos a cuerpo médico para que emitan su informe, ¿sí? Es clave e importantísimo el informe del cuerpo médico forense, del médico de policía, porque con este informe, en donde se especifique que la ablación, la extracción de órganos, no va a interferir en el informe autopsiano, es lo que va a permitir, digamos, que el juez emita el oficio. Así que es muy importante la intervención de cuerpo médico. La documentación que le vamos a enviar al juez de garantías es la siguiente. Vamos a primero enviarle lo que es la solicitud, el protocolo de solicitud de extracción de órganos con el detalle, ¿sí? Donde vamos a detallar qué órganos y tejidos vamos a requerir. Luego el certificado de fallecimiento bajo criterios neurológicos firmado por ambos médicos, ya sea neurólogo o neurocirujano, y otro que sea ajeno al equipo, por lo general son los médicos de la terapia intensiva del hospital. Y en caso de que la muerte sea natural, o sea que el donante sea donante de tejidos, se va a adjuntar la constancia de óbito. También vamos a enviarle una copia del DNI o partida de nacimiento del potencial donante. Y en caso de menores de 18 años, se va a adjuntar la autorización del progenitor o del representante legal y fotocopia del DNI, no solo del potencial donante, sino de la persona que autoriza. Posteriormente, cuando finaliza el proceso, se le envía al juez el informe judicial de ablación, en donde está el detalle de órganos extraídos con firma y sello del cirujano que realiza la extracción. Bueno, el cierre del proceso de comunicación lo podemos dividir en dos etapas. Cuando hay intervención judicial, vamos a hacer primero el cierre del proceso judicial, en donde vamos a informar a la comisaría, cuando ya puedan disponer del cuerpo para la autopsia, y luego se le hace llegar al juez, ya sea de manera virtual o por correo, en caso de que lo requieran, la documentación original. Y luego tenemos lo que es el cierre con la familia, ¿sí? En los casos en donde hay intervención judicial, se le va a informar a la familia que ya se terminó con la cirugía de extracción, y se los orientará para el contacto con la comisaría para que de alguna manera coordinen con ellos el tema de la entrega del cuerpo. Y en los casos, bueno, en donde no hay intervención judicial, igualmente hacemos el cierre con la familia. Es muy importante cerrar y concluir el proceso de donación y trasplante, ¿sí? En los casos, obviamente, donde no hay intervención judicial, una vez que terminamos la cirugía de extracción, nos contactamos con la familia, les explicamos, les informamos si ellos lo desean, qué órganos han sido ablacionados, y hacemos de alguna manera el cierre y explicamos, digamos, los pasos a seguir.
también enfatizando en esta cuestión del acto de solidaridad y de amor que realizaron para con los receptores, ¿sí? Esto de alguna manera permite la elaboración posterior del duelo y, como yo siempre les digo a las familias, es muy importante esto de alguna manera empezar a pensar que más allá de la irreversibilidad de la muerte, hicieron algo en pos de la vida, ¿no? Esto a mí me ha servido mucho en los distintos casos con las familias que trabajé para de alguna manera seguir brindando este alivio y dispensando ayuda.